Esta es una de las introducciones más difíciles que yo he tenido que trabajar y preparar para cualquier video que yo he hecho, porque vamos a hablar hoy de la comunicación entre los teístas y los ateístas. Y el tema de la comunicación es un tema bien controversial, no porque sea un tema político en el cual todo el mundo, incluyéndome, nos ponemos a veces bien emocional hablando del tema y llegamos a un punto en donde decimos no vamos a hablar de política, yo soy como soy, yo pienso lo que pienso y ya. Sino que la comunicación es controversial en el sentido de que todos juramos ser expertos en el tema y todos creemos saber cómo comunicarnos bien, pero todos, incluyéndome, nos vemos en situaciones en donde de momento decimos, diantre, yo estoy haciendo algo mal porque yo no me estoy dando a entender. Entonces, este hombre llamado, por ejemplo, Norman Vincent Peale, que escribió un libro que se titula El poder del pensamiento propositivo, él dijo en una de esas páginas que la mayoría de la gente prefiere ser arruinado por los halagos que ser salvos por críticas o ser salvos por el criticismo. Y eso es algo que yo mirando mi propia vida, yo digo, diantre, a nadie le gusta que lo critiquen. Obviamente si tú estás haciendo algo que te gusta o si tú estás haciendo cualquier cosa en general, que te critiquen eso es como que duele y molesta. Pero nosotros, como hemos visto en otros videos que yo he hecho, mucho en las meditaciones de Marco Aurelio, por ejemplo, tenemos que ser abiertos a las críticas porque de lo contrario no vamos a ser abiertos a lo que otros ven en nosotros. Estamos concentrados, como dicen, como las gringolas, como los caballos que solamente ven hacia el frente. Tenemos que ser abiertos a otras ideas y tenemos que considerar que a lo mejor lo que nosotros creemos que está bien está mal. Y eso es bien difícil. Y en el caso de las conversaciones entre los teístas y los ateístas, ese es el caso. En el 90% de las ocasiones cuando tú, si eres ateísta, estás tratando de hablar con alguien que cree en Dios, o si por ejemplo tú que estás viendo este video crees en Dios pero estás tratando de hablar con alguien que no cree en Dios, siempre salen, esto como dice en inglés, misconceptions, siempre salen malos entendidos, una mala comunicación, porque creemos que sabemos cosas que en realidad no sabemos. Y por eso en este video vamos a hablar sobre 6 conceptos principales que nunca deberíamos usar en una conversación con alguien que piensa diferente de nosotros conforme al tema de Dios, y por qué debemos estar conscientes de estos puntos. Porque si tú crees en Dios, es importante que tú conozcas estos puntos, porque a lo mejor vas a poder convencer al otro de que creer en Dios es algo razonable. Y si tú no crees en Dios, de igual manera es importante que tú entiendas estos puntos de los que vamos a hablar hoy, porque entonces vas a poder entender mejor al que sí cree en Dios y a lo mejor convencerlo, o por lo menos ponerlo en unos zapatos diferentes y que te entienda a ti mejor. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar de esto. Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Orlando Martel y yo soy un hombre en construcción. Si eres nuevo en este video, la dinámica de este canal es que yo soy un hombre en construcción. Esto quiere decir que todo lo que yo aprendo en mi vida, en mi día a día, que me ayuda a crecer como hombre, lo comparto con ustedes, porque si me ayuda a mí, probablemente te pueda ayudar a ti también. Así que, como les dije en la introducción de este video, hoy vamos a hablar sobre 6 conceptos principales que no debemos utilizar, o que por lo menos debemos conocer cuando estamos hablando con alguien que piensa diferente de nosotros con respecto a Dios. Vamos a comenzar primero con los primeros 3, vamos a dividirlo 3 y 3, 3 de los conceptos negativos que usan los teístas y 3 conceptos negativos y erróneos que también usan los ateístas. La primera mala costumbre que todos tenemos y que todos hemos usado, y si no la has usado, debes cuidarte de nunca usar, es esta idea de que, ninguna persona racional o inteligente puede ser ateísta. ¿Qué tú te crees? ¿Que nosotros venimos de los monos o algo así? El problema con decir esto es que no es obvio, nada de esto es obvio. La convicción que tú tienes en creer en Dios no es la misma para todo el mundo. Hay gente que se le hace más fácil, hay gente que se le hace más difícil, hay gente que le toma más tiempo, hay gente que le toma menos tiempo, pero nada de esto es obvio y tenemos que tener todo esto en claro. Esto aplica principalmente a los teístas, que son los que usan este argumento muchas veces, pero nos aplica a todos. Todos tenemos dudas, todos. Los teístas y los ateístas tenemos dudas sobre lo que creemos muchas veces. Los teístas, nosotros muchas veces tenemos dudas sobre un montón de cosas dentro del cristianismo. Los ateístas de igual manera tienen un montón de dudas sobre si existe o no existe Dios. Probablemente no existe para ellos, pero entonces ¿cómo entiendo esto que me da este tipo de pensamiento de que a lo mejor sí existe?
Todo el mundo tiene dudas. En su libro La Introducción al Cristianismo de Joseph Ratzinger, mejor conocido como el Papa Benedicto XVI, escribió lo siguiente en inglés y después que lo lea se lo voy a traducir. Él escribió que just as the believer is choked by the salt water of doubt constantly washed into his mouth by the ocean of uncertainty, so the non-believer is troubled by doubts about his unbelief, about the real totality of the world, which he has made up his mind to explain as a self-contained whole. Traducido al español, Joseph Ratzinger escribe que de la misma manera como el creyente se ahoga constantemente con el agua salada en este mar de dudas y en este mar de simplemente incertidumbre, de la misma manera el que no cree en Dios tiene estas mismas dudas sobre su no creencia en Dios, sobre cuál es la realidad total del mundo y cómo él puede llegar a un consenso en su mente sobre lo que él cree. En otras palabras, todos tenemos dudas. Y por cierto, este hombre, Joseph Ratzinger, era brillante. Sea usted católico o no sea católico, no viene al caso ahora mismo porque estamos considerando la idea que este hombre escribió en su libro La Introducción al Cristianismo. Y a lo que quiero llegar es que todos tenemos dudas. Y el primer error que muchos cristianos cometen cuando están tratando de tener una conversación con alguien que no cree en Dios es decirle eso mismo. Eso de que, pero ¿cómo es posible que tú no crees en Dios? Serás tú un mono. Entonces lo que estás haciendo sin darte cuenta es insultando la inteligencia de esa otra persona, porque en otras palabras le estás diciendo pero serás bruto. Eso no es así. Y hacer eso es empezar, como dicen por ahí, con el pie izquierdo, porque estás insultándolo. Y olvídate de insultar la inteligencia. Cualquier tipo de insulto no va a empezar una conversación bien. Porque tú tienes que empezar respetando a la otra persona, sea lo que sea que piense. Así te parezca que lo que la otra persona piensa es horrendo. Si no se respetan, si no hay un respeto mutuo en la conversación, olvídate de comunicarte. Y por eso fue que yo dije en la introducción que esto es uno de los videos más difíciles porque es sobre el concepto de la comunicación. Y la comunicación es algo que todos nos creemos expertos, todos creemos que nos comunicamos bien. Y en verdad, yo repito lo que dijo aquel filósofo famosísimo: yo solo sé que no sé nada. Y es la realidad en mi vida. Yo me he creído que yo me sé comunicar y en verdad, cuando llega el momento de comunicarme, me ahogo. Me ahogo como escribí en su libro Joseph Ratzinger. El otro problema que existe cuando los teístas traen este punto es que tú aparentas ser ignorante científicamente y a lo mejor no eres ignorante, pero el hecho de que estás usando este argumento percibes, das la percepción de que eres ignorante científicamente. ¿Y qué ocurre? Eso lo único que va a provocar en la otra persona es confirmar todos esos estereotipos negativos que la gente tiene sobre los teístas, de que esa gente cree sin evidencia. No importa lo que la ciencia diga, esa gente siempre va a creer. Y si tú lo que estás tratando es tener una buena conversación con un ateísta y tratar de a lo mejor no convencerlo, pero tratar de llevarlo un poquito más cerca de ti, actuando como si fueses un ignorante científico, no vas a lograr nada. Entre los primeros cristianos, Agustín, en el IV siglo después de Cristo, estaba preocupado por esta misma actitud que ya algunos cristianos tenían, porque él escribe, se lo voy a leer en inglés y después se lo voy a traducir como siempre, que usually even a non-Christian knows something about the earth, the heavens, and the other elements of this world. Now, it is a disgraceful and dangerous thing for an infidel to hear a Christian, presumably giving the meaning of Holy Scripture, talking nonsense on these topics, and we should take all means to prevent such an embarrassing situation. Agustín dice que usualmente, sea el hombre cristiano o no cristiano, conoce algo sobre la tierra, sobre los cielos, sobre la astronomía, conoce algo sobre los elementos de este mundo, pero sería una cosa bien peligrosa que alguien no cristiano escuche a un cristiano hablar ignorantemente de estos conceptos sobre los elementos de la tierra o de estos conceptos de la ciencia, y que debemos prevenir precisamente esta situación. Y yo creo que de la mejor manera que yo puedo resumir lo que Agustín dice es precisamente como lo explicó otro filósofo famosísimo llamado William Lane Craig, que es que él dice que
no hay necesidad de insultar la inteligencia de otro ser humano solamente porque piense que Dios no existe. Probablemente usted, desde el punto de vista ateísta, puede decir que es un error, que él está equivocado, que Dios sí existe. Pero no hay razón para insultar su inteligencia. No hay razón para tú decir que está loco. No hay razón. Y esta misma actitud se debe utilizar en ambos lados. Porque de la misma manera como los teístas cometen este error, los ateístas también cometen este error cuando se están comunicando con otra persona que piensa diferente a ellos. Por ejemplo, los ateístas Scott Aiken y Robert Thales escribieron en su libro El ateísmo razonable que, y cito, "We do not respect religious beliefs, we do, however, respect religious believers." O sea, nosotros no respetamos los pensamientos o los ideales o las creencias religiosas, pero sí respetamos a los que creen en esas creencias. O sea, tú respetas al ser humano. A lo mejor no respetas la idea, a lo mejor no estás de acuerdo con la idea, pero tienes que respetar al ser humano. Más allá de que te guste o no, tú tienes que entonces pensar qué es lo que tú quieres hacer cuando estás hablando con otra persona. Porque esto es lo que hablamos cuando empezamos el video. El propósito de tener esta conversación es tú comunicarte con alguien. Y si tú te quieres comunicar con alguien, tienes que tratar de que te entiendan. Y para que te entiendan, tiene que haber un respeto mutuo. El segundo punto que muchos teístas utilizan cuando están teniendo conversaciones o que simplemente piensan en lo personal sobre los que piensan diferente a ellos, o sea, sobre los ateístas, es que todos los ateístas son inmorales. O que si tú no crees en Dios, tú no puedes ser moral. O que si tú no crees en Dios, tú no tienes valores. O sea, tú no puedes ser una buena persona si no crees en Dios. Hay gente que, lo crean o no, hay gente que piensa eso. Mucha gente se va al extremo y dicen, pero me haga, ¿tú no sabías que Hitler y Stalin eran ateos también? Claramente ellos no eran gente moral. Entonces aquí esto es una espada de doble filo. Y si usted es un teísta, si usted cree en Dios y ha utilizado esto antes o ha pensado esto antes, yo quiero que usted sepa que esto es una espada de doble filo. Porque el hecho de que unos ateístas hayan cometido pecados y acciones horrendas no necesariamente implica que todos los ateístas son iguales. De la misma manera como si yo como cristiano cometo un acto horrible y fatal y peco todos los días y soy una porquería de persona, por decirlo así, mis acciones en esta situación hipotética no representan a todos los cristianos. Estas son mis acciones, son mis errores. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando generalizamos en ocasiones demasiado. No, que es que toda esta gente son así. No es que no todos son así, definitivamente no todos son así. Y hay gente que no cree en Dios, hay gente que son ateístas y que son hasta mejores personas en general que algunos cristianos. Definitivamente hay unos ateístas que son mejores personas que yo. So, aquí la pregunta está mal hecha, o sí, no, al principio no fue formulado como una pregunta, pero aquí la pregunta no debería ser ¿por qué esa persona individual que se considera ateo es moral? La pregunta entonces más correcta, más razonable sería ¿por qué las verdades objetivas existen si Dios no existe? El último punto que voy a hablar sobre los errores que cometen los teístas cuando se están tratando de comunicar con alguien que piensa diferente a ellos es error número 3, fallar en empatizar con la otra persona. ¿A qué me refiero? En el 2012, Greta Christina escribió un libro que se titula Why Are You Atheists So Angry? ¿Por qué ustedes los ateos están tan enojados? Y ella empieza a mencionar razones como, por ejemplo, que hay países o estados que endorsan o auspician una religión y prácticas religiosas en particular. Por ejemplo, famosamente, que se enseñe en las escuelas que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y no entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer, dos hombres y dos mujeres. Otra queja que ella da es que muchas veces la gente religiosa o los cristianos en particular ridiculizan a los demás y los critican como si ellos o nosotros en general los cristianos estuviésemos libres de pecado. Entonces hacemos ver a los que no creen en Dios como si fuesen los peores seres humanos, cuando en realidad no necesariamente es así. Otra queja que Greta Christina da
es que ella se queja sobre los pastores o las iglesias, la gente en general, que le dice a las mujeres que deben someterse a sus esposos, aún cuando están viviendo un maltrato doméstico, aún cuando están viviendo una situación de maltrato, una situación de abuso. Y a qué yo quiero llegar con todas estas quejas que Greta Christine escribe en su libro, que nosotros los teístas, incluyéndome porque yo les he mencionado antes que yo soy teísta, nosotros muchas veces fallamos con empatizar o en empatizar con los demás, específicamente con aquellos ateos que no piensan como nosotros. ¿Por qué? Porque todos estos puntos que yo les acabo de dar son muy razonables. O sea, en una conversación en donde, valga la redundancia, podemos comunicarnos bien de verdad. No que decimos que estamos hablando y estamos hablando uno encima del otro y no nos entendemos. No. En una conversación, si de verdad nos estamos comunicando bien, yo tengo que reconocer que está mal que una mujer se tenga que someter a su esposo cuando está sufriendo un maltrato. Porque el sometimiento santo del que habla la iglesia y del que habla la Biblia no es bajo esas circunstancias. Claramente esas circunstancias están mal, están en pecado, esas circunstancias son horribles. Todas las mujeres que pasan por esto son sobrevivientes de la situación. Porque yo no me puedo imaginar lo difícil que tiene que ser. Y esta crítica que da Greta Christine es muy razonable. Y es una crítica que, más allá de nosotros los cristianos decir, lo estás llevando a un extremo, que si esto... No. Son cosas que hay que escuchar. Por ejemplo, otra cosa, cuando ella dice, le estás enseñando a mis hijos que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Y yo quiero que sea, que le enseñen a mis hijos, o entre hombre y mujer y mujer también. Pues mira, eso es algo que si no nos podemos poner de acuerdo, pues es algo razonable, porque yo, primero que todo, yo no le puedo imponer mis creencias a los demás, no importa cuán ferviente yo las crea. Pues a lo mejor algo, no sé, pues a lo mejor una solución puede ser crear escuelas diferentes, ¿verdad? Y estoy yo aquí hablando como los locos, ahora sí. A lo mejor crear escuelas diferentes con currículos diferentes y tú decides a qué escuela tú quieres enviar a tus hijos. Y esto es yo aquí hablando sin saber, yo no sé nada sobre administración educativa, pero es simplemente diciendo de que hay situaciones tan y tan difíciles en este tipo de conversación que el error número 3 en el caso de este video es que fallamos en empatizar con aquel que piensa diferente a nosotros. Más allá de tratar de insultarnos, lo que tenemos que tratar es de entendernos. Hubo un estudio hecho por la agencia de Social Science Research Council que encontró que 1 en 5 personas en el público en general creen que la Biblia simplemente es un libro de mitos. Sin embargo, ese mismo estudio encuentra que 3 de cada 4 profesores, o sea, la mayoría, piensan también que la Biblia es un libro de mitos. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de empatizar con el que piensa diferente a nosotros, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque no todo el mundo está abierto a hablar de ambos lados de la moneda. Específicamente en las universidades, que eso es lo que encuentra este estudio, que en las universidades élites 3 de cada 4 profesores piensan esto. Así que, ¿qué es lo que ellos van a transmitir? Pues esa idea. Entonces, la contraparte no se habla, no se toca, y por eso es que muchas veces todos nosotros, los que a lo mejor hemos pasado por una universidad en nuestras vidas, tenemos tanto problema con comunicarnos porque muchas veces lo mismo que nos enseñan está bien limitado. Lo mismo que nos enseñan es solamente una cara de la moneda. Vamos ahora a hablar de las malas costumbres que los ateístas tienen sobre los teístas y por qué muchas veces cuando esto sale en las conversaciones la gente se insulta y no quieren seguir hablando del tema. Y es que muchos ateístas piensan que toda religión contradice la ciencia. Y en virtud del último punto que tocamos, que es de mirar ambos lados de la moneda, mirar diferentes puntos de vista sobre el problema, tenemos que decir que definitivamente hay creencias religiosas que contradicen la ciencia. Por ejemplo, algunos hindúes creacionistas piensan que el ser humano moderno ha existido por billones y billones de años. Por otro lado, de la misma manera, hay creacionistas cristianos que piensan que la Tierra solamente tiene 6.000 años. Ambos de estos estimados, ambos de estos puntos están bien lejos de lo que es el consenso científico actualmente. Pero ¿qué ocurre? El hecho de que algunos religiosos tengan unas visiones de vida o unas visiones científicas que sean incorrectas o que simplemente sean bien diferentes al consenso científico del momento, no representa o no necesariamente significa que toda religión es igual. Por ejemplo, hubieron científicos
cristianos católicos que aportaron a la ciencia moderna. Por ejemplo, el padre Georges Lemaitre descubrió lo que hoy día se conoce como el Big Bang, la gran explosión que comenzó todo el universo. De la misma manera, el sacerdote Gregor Mendel descubrió el concepto de la heredad genética. Ambos de estos hombres vivían por este dicho en latín que dice fides quaerens intellectum, o sea, faith seeking understanding, fe encontrando entender, o tener fe en tratar de entender. En otras palabras, si tú crees que Dios creó el cielo y la tierra y todo el universo, lo mínimo que a ti te puede dar es curiosidad sobre cómo funciona y cómo lo hizo. Y tú mismo tratar de descubrir cómo funciona el mundo natural. Usualmente cuando se habla de esta idea que alega que toda religión contradice la ciencia, viene por temas de la edad del universo y cómo comenzó la vida. Pero la realidad es que la mayoría de las religiones o la mayoría de los conceptos religiosos no explican el mecanismo específico de cómo comenzó el universo, sino que explican verdades que no son científicas, explican verdades que no son materiales. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, la mayoría de los católicos, los ortodoxos del este y de los protestantes cristianos aceptan la evolución como un proceso que explica qué ocurre una vez ya se obtuvo la vida. Yo mismo me he encontrado en la situación en donde me he encontrado con gente que los veo un poquito hostil porque asumen que yo no creo en un proceso evolutivo, y cuando empezamos a tener la conversación, entonces la conversación se pone un poco curiosa porque yo, ok, ¿y cómo eso no afecta a tu creencia, etcétera? Y como ahí ellos ven que yo los estoy respetando, ellos me están respetando, de momento la conversación fluye mejor. Termino este punto con algo que a mí me ha impactado mucho desde que lo vi, lo escuché por primera vez, no lo leí, y es que este matemático de la Universidad de Oxford, John Lennox, escribió una vez que él, siendo cristiano, obviamente él no enseña álgebra del libro de Levíticos. O sea, que la Biblia no es un libro para tú enseñar, no es un libro de texto para tú enseñar las ciencias fuertes como lo es la física, la química o la biología. La Biblia es otro contexto diferente que explica otro tipo de verdades. El segundo punto que algunos ateístas utilizan cuando están tratando de tener una conversación con un teísta o con alguien que cree en Dios, es que dicen, es que la religión es simplemente un producto de la geografía. O sea, la religión es simplemente un producto de donde tú naciste. Esto es, si tú naciste en India, probablemente entonces vas a seguir la religión hindú. Si tú naciste en América, probablemente vas a ser cristiano. Pero el hecho de que alguien haya nacido en un lugar en el cual no puede encontrar la contestación correcta, no significa que no existe una contestación correcta. O sea, vamos a profundizar en esto. Si usted o yo hubiésemos nacido en el año 713, probablemente ambos íbamos a apoyar la esclavitud de los africanos nativos. ¿Por qué? Porque todo el mundo que vivía en esta época apoyaba eso. Y este concepto de que sí existe la contestación correcta, aunque a lo mejor tú no hayas nacido en el lugar correcto para entenderla, aplica para todo tipo de verdades. O sea, vamos a hablar de esto. Si usted o yo hubiésemos nacido en el año 713, probablemente ambos hubiésemos apoyado la esclavitud de los africanos nativos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población apoyaba estas cosas. Si usted y yo hubiésemos nacido, por ejemplo, en el año 2013 antes de Cristo, o sea, 2013 BC, probablemente hubiésemos negado que la Tierra revuelve alrededor del Sol. Probablemente hubiésemos dicho que no, que eso está mal, eso está al garete, está loco. Si usted y yo hubiésemos nacido en lo que hoy día es Corea del Norte, probablemente pensáramos que la democracia es mala, que la democracia es el mal encarnado, el mal idealizado. Pero ninguno de estos conceptos, o sea, esclavizar a los africanos nativos, que el sol le da vuelta a la tierra o que la democracia es mala, ninguno de estos conceptos son correctos. Ninguno de estos conceptos son buenas ideas. Simplemente prueban que gran parte de la población puede estar equivocada, que gran parte de la población
pueden estar en un error, pueden creerse algo que no es cierto, que es falso. Así que el hecho de que hayamos nacido en X parte del mundo no es excusa o razón para decir que es simplemente producto de la geografía, porque de la misma manera en como nosotros podemos investigar y buscar información sobre diferentes conceptos en nuestra vida, ya sea política, ya sea religiosamente, ya sea sobre nuestros valores, ya sea sobre nuestros trabajos, sobre cosas que nos interesan, de la misma manera donde nacimos no es excusa para quedarnos con las ideas que tenemos, sino seguir aprendiendo y seguir encontrando. El último punto que vamos a hablar hoy sobre las malas costumbres que los ateístas muchas veces usan cuando están tratando de comunicarse con alguien que cree en Dios, es que dicen que todo tipo de religión, toda religión es una falacia de que si yo no lo entiendo o si tú no lo entiendes, eso significa que es Dios o que Dios lo hizo. O sea, eso en inglés le llaman the God of the Gaps fallacy. Pero de la misma manera en como lo explicó un sobreviviente del Holocausto y un pastor luterano que se llama Dietrich Bonhoeffer, discúlpenme si alguno de ustedes entiende este nombre mejor que yo y yo lo estoy pronunciando mal. De la manera en como lo explicó es que para nosotros los cristianos, claramente nuestro Dios no es un Dios de que si yo no lo entiendo, si yo no entiendo algo, pues ese es Dios. No es eso, porque si la ciencia está alejando cada vez más y más y más y más los bordes de lo que conocemos, pues entonces claramente eso significaría que la ciencia está alejando cada vez más y más y más a Dios. Pero eso no es lo que nosotros creemos. Para nosotros los cristianos específicamente, Dios no es lo que nosotros no podemos explicar. La mayoría de los argumentos filosóficos para la existencia de Dios, al contrario, comienzan con lo que sí sabemos y con lo que sí podemos explicar. Algunos de estos ejemplos, pero no vamos a ir en detalle porque esto es ya tema para otro video. Algunos de estos ejemplos son como, por ejemplo, el argumento de la necesidad, el argumento de la primera causa, el argumento del diseño y el argumento de moralidad. Que al final de todo lo que concluye es que Dios es la mejor explicación para lo que sí podemos entender, para lo que sí sabemos y para lo que sí podemos ver. Una manera de ver esto es que, por ejemplo, si un científico o un astrofísico descubre algunas ruinas en la Luna, en alguna parte de la Luna que no se haya explorado muy a profundidad, y llega a la conclusión que eso probablemente fue otra sociedad aparte a los humanos que vivió en ese momento, pues de la misma manera como ese grupo de científicos encontró una causa lógica diferente en materia a lo que encontraron para explicar eso que encontraron, de la misma manera la mayoría de los teístas encuentran una respuesta lógica de una materia o esencia diferente a lo que sí podemos ver materialmente en el mundo para explicar su existencia. Y el problema con las ciencias como nosotros las conocemos es que esto explica lo que nosotros podemos vivir con nuestros 5 sentidos, lo que nosotros podemos observar, lo que nosotros vemos materialmente. Pero la ciencia no explica nada de aquello que no es material. Por ejemplo, los argumentos filosóficos en sí no son ciencia. Filosofía no es ciencia. Sin embargo, estudiar lógica o retórica les va a parecer un proceso bien intelectual, bien interesante, que nos ayuda a pensar y sin embargo no es ciencia. Nos ayuda a descubrir muchas cosas, sin embargo, vuelvo y repito, no es ciencia, porque la ciencia no lo explica todo. La ciencia solamente nos ayuda a entender y a explicar lo que es material, pero lo que no es material, ahí tenemos entonces que usar otras herramientas intelectuales. Así que, gente, con esto dicho, si esto les fue de un poquito de valor, ayúdenme a seguir publicando estos videos semanalmente. Suscríbete a este canal, dale like a este video para que me ayudes con el algoritmo. Todos estos argumentos que yo estoy discutiendo en estos videos sobre el concepto de Dios, los estoy sacando de este libro que se titula ¿Cómo se les responde a los ateístas?, para ver cómo piensa el autor del libro y discutir estas ideas con ustedes. Si a usted le interesa ese libro, puede encontrar links en la descripción del video donde puede encontrar ese libro en mi tienda de Amazon y puede encontrar muchas otras cosas que yo utilizo, como las meditaciones de Marco Aurelio que estoy leyendo y la Biblia que utilizo. Así que, gente, eso es todo lo que le tengo por hoy. Dios los bendiga mucho y nos vemos la próxima.